ubicados en la carpeta correcta, htdocs. Allí va a estar nuestro proyecto. Esta carpeta está completamente vacía. Tenemos también un subline en blanco. Y además en el navegador estamos accediendo a esa carpeta que en este momento está vacía. Solamente colocamos localhost. Vamos a comenzar en este video entonces desde la instalación de Laravel 5.5. Y toma en cuenta lo siguiente. Tener actualizada tu versión de PHP. En este caso yo tengo la versión 7.0. Ya vamos por la 7.1. Sin embargo, la 7.0 es perfecta para trabajar con Laravel 5.5. Así que asegúrate de que tu versión esté actualizada. Para instalar Laravel vamos a utilizar Composer. Escribimos crear proyecto y la línea completa recomendada por Laravel para su instalación. Hasta ahí sería suficiente. Sin embargo, yo quiero que la carpeta se llame blog y coloco esa palabra. Hago énfasis en que tu versión debe estar actualizada, porque fíjate que en esta línea de comando no estamos especificando ninguna versión de Laravel. Y cuando Composer detecte que nuestro PHP es la 7.0, inmediatamente instala la versión de Laravel correspondiente. Si en tu computador tienes, por ejemplo, PHP 5, se te va a instalar una versión de Laravel inferior. Así que presiono Enter y comenzamos con la instalación. Perfecto. Al terminar la instalación, podemos ir a Sublime y registrar este proyecto. Vamos a Project. Seleccionamos agregar un proyecto. Dentro de MAMP, buscamos la carpeta htdocs y allí tenemos la carpeta del proyecto. Hacemos clic en Open y aquí ya estamos listos para trabajar. Ahora vamos al navegador, actualizamos y allí nos aparece la carpeta del proyecto. Hacemos clic allí y luego en Public. De esta manera confirmamos que nuestro proyecto Laravel 5.5 está correctamente instalado. Para finalizar este video, vamos entonces a crear las entidades necesarias junto a las migraciones. Vamos al terminal. Limpiamos la consola, vamos al proyecto blog, utilizando cd blog y allí dentro escribimos lo siguiente. PHP Artisan, make model. Y antes de escribir el comando completo, quiero decirte que si escribes --help, accedes a la información completa de este comando, de make model. Fíjate lo que dice. Si nosotros escribimos este comando junto a -m, también se crea la migración. Si le colocamos -f, se crea el archivo factory. Y si le colocamos -c, se crea el controlador. En este caso voy a ir paso a paso. Voy a crear el modelo junto a la migración. Sin embargo, ya sabes que a través de este comando podemos crear todos los archivos necesarios. Además, fíjate, si le colocas -a, se genera la migración, el factory y un controlador para este modelo. Interesante, ¿no? Vamos a crear entonces lo que necesitamos. Limpiamos nuevamente y escribimos PHP Artisan. Y en este caso necesito la entidad categorías. Y le colocamos -m para que se cree la migración. Toma en cuenta también que yo no llamo a este modelo categorías, ni tampoco lo coloco en español. Esto es un estándar. Si trabajamos de esta manera, en el futuro cualquiera puede leer tu código, porque nos estamos basando en estándares internacionales. Es decir, el modelo es en inglés y es singular, y la tabla es en plural y también es en inglés. Vamos poco a poco aprendiendo esto. Presiono Enter y se crea de forma satisfactoria el modelo y la migración. El siguiente paso es la tabla que vamos a utilizar para los posts. Presiono Enter y continúo con las etiquetas. Presiono Enter. Perfecto. Hace falta una migración para el tema de muchos a muchos, de los posts y las etiquetas. Ya lo vamos a crear. Te voy a mostrar qué tenemos hasta el momento. Aquí dentro de App se ha creado la entidad categoría, la entidad post y la entidad para las etiquetas. La entidad de usuarios ya viene creada por defecto. Y aquí en Database tenemos en migraciones, la migración para usuarios ya viene creada, para resetear las contraseñas también ya viene creada, y aquí tenemos lo que nosotros hemos creado. Categorías, ya vamos a registrar sus campos,
post y etiquetas. Nos hace falta una última migración para relacionar muchos a muchos, las etiquetas y los posts. Vamos al terminal. En este caso el comando es diferente. No vamos a crear un modelo, vamos a crear directamente una migración. Si algún comando se te olvida, puedes colocar PHP Artisan Enter. Aquí tenemos Make Model y aquí tenemos el que necesitamos en este momento. Vamos a utilizarlo, PHP Artisan y luego el nombre del archivo. El estándar es el siguiente: create, post en singular, tag en singular y por último table. Toma en cuenta lo siguiente: hemos colocado esto de forma alfabética. En el abecedario, primero está la P y luego está la letra T. Siempre que vas a hacer una relación muchos a muchos, tienes que seguir este orden alfabético. Por ejemplo, si vas a relacionar usuarios y categorías, tienes que colocar primero category, user. Presiono Enter y se crea la migración con éxito. Revisamos en Sublime y aquí lo tenemos. En este punto necesitamos configurar la base de datos. Lo hacemos en el archivo .env. Aquí tenemos para configurar el puerto. En mi caso el puerto es 33060. La base de datos se va a llamar blog. El usuario es root y en la contraseña colocamos root. Toma en cuenta que estos son los datos de mi computador. Si vamos al navegador, abrimos una nueva pestaña y vamos a phpMyAdmin, nota que aquí arriba está el puerto. Y en este caso estoy utilizando un servidor bastante sencillo que se llama MAMP. La configuración que él me colocó fue el usuario root y la contraseña root. Así que continuamos escribiendo aquí, creando la base de datos, en este caso se va a llamar blog, y estamos listos. Antes de comenzar con el tema de la configuración de las migraciones, quiero mostrarte un error y de una vez darte la explicación. Por ejemplo, si escribo PHP Artisan con el comando de migración, presiono Enter, dice que existe un error. Es un error como el que nos salió en Laravel 5.4. Sin embargo, la solución en este caso es diferente a la que hicimos en Laravel 5.4, aunque también funcionaría. Básicamente él dice que la columna única no tiene una longitud establecida. Así que simplemente lo que debemos hacer es darle una longitud fija. Así que vamos a Sublime, aquí cerramos y vamos a buscar estas migraciones. Por supuesto, las que yo creé no tienen este problema, porque básicamente no he configurado ningún campo. Pero en usuario tenemos el campo email como único y no tiene una longitud. Así que lo que debemos hacer es colocar coma 128. En este caso es el número que yo siempre utilizo para este tipo de campos. Tú puedes colocar 256, 180, 90, básicamente la longitud que tú necesites. Sabiendo que esto es así, debemos ir a password y estos campos, en este caso index, también debemos colocarle una longitud. Le colocamos 128, porque se trata también de un campo tipo index, es decir, un campo que se va a utilizar como llave de esta tabla. Al hacer esta corrección, nos vamos aquí al navegador, actualizamos, eliminamos estas tablas y comenzamos. Repetimos el comando y se crea de forma exitosa. Nos vamos aquí a phpMyAdmin, revisamos usuarios, estructura y fíjate que email tiene una pequeña llave y por tratarse de un campo único debimos establecer la longitud. Si vamos a passwords, estructura, vemos que email tiene una llave y a estos campos debemos colocarle la longitud. Ahora que ya sabemos eso, vamos a configurar el resto de tablas. Toma en cuenta que estas tablas solamente tienen el campo ID y el campo de creación y actualización. Así que vamos a hacer esa configuración. Nos vamos a Sublime y comenzamos. Vamos a categorías y aquí escribimos table, string. Este campo se va a llamar name y va a tener una longitud de 64 caracteres. Continuamos con slug, también de tipo string. Se llama slug
y le colocamos 128 caracteres. Este campo va a ser único, es decir, no se puede repetir un slug en esta tabla. Y por último vamos a colocar un campo medium text que se va a llamar body. Este campo podemos dejarlo vacío, es decir, es opcional. Le colocamos este método y estaríamos listos. Slug traduce a babosa, es decir, ese animalito que va caminando y va dejando una estela. Va dejando básicamente el rastro por donde va caminando. Y lo que nos interesa es un resultado como este. Vamos a salvar y nos vamos al terminal. Limpiamos un poco y aquí vamos a hacer lo siguiente. Colocamos 2 puntos refresh para que, en otras palabras, se refresque el trabajo que tenemos en las migraciones. Fíjate, aquí tenemos que se revierten las migraciones y a partir de aquí se ejecutan las migraciones. Básicamente dice migrando, migrado, migrando, migrado. Y así sucesivamente. Esto hace que en PHP-MyAdmin tengamos al menos la configuración de la tabla categorías. Podemos ver en estructura los campos que hemos configurado. Hacen falta configurar 3 tablas. Ya tenemos la configuración hecha en la tabla de categorías. La hicimos en el video anterior. Además entendimos el concepto de slug. Vamos ahora con la tabla post. Básicamente es el negocio de este proyecto. Estamos haciendo básicamente un blog. Y un blog contiene artículos. Aquí comenzamos. Escribimos table. Y en este caso configuramos un entero. Este entero va a ser user ID. Además, este campo no va a permitir números negativos. Así que vamos a colocar el método sin signo. Nosotros colocamos este campo porque un post va a ser creado por un usuario. Es decir, un post le pertenece a un usuario. Copiamos y pegamos. Y aquí cambiamos esto por Category ID. Quiere decir que un post, así como le pertenece a un usuario, le pertenece además a una categoría. Podemos tener, por ejemplo, la categoría PHP y todos los artículos relacionados por ese tema van a llevar el ID de la categoría PHP. Aquí debajo vamos a colocar table string con el campo nombre y una longitud de 128 caracteres. Básicamente estamos colocando aquí el campo título y el campo slug, como lo colocamos aquí en las categorías. De hecho, podemos copiar y pegar. Y aquí lo que debemos hacer es manejar estos campos con el mismo valor. 128 aquí y corregimos de una vez el de categorías. 128 aquí. ¿Por qué? Porque si el nombre es Laravel, espacio 5.5, el slug sería Laravel y el espacio lo reemplaza por un guión. 5, el punto lo reemplaza por un guión y luego colocamos 5. Aquí podemos ver que son campos que ocupan la misma cantidad de caracteres. Estos campos necesitan el mismo espacio. Así que aprovechamos este momento para hacer la respectiva corrección. Continuamos escribiendo table del tipo medium text y aquí vamos a colocar un extracto. Este extracto puede ser nulo y continuamos con el contenido del post. Le vamos a llamar body. Aquí continuamos con el estado del post. Sería table del tipo enum. Este campo se va a llamar status y va a tener 2 posibles valores. Uno sería publicado y el otro sería borrador. Y por defecto vamos a tener draft. Ahora toma en cuenta lo siguiente. Si nosotros al crear un post no especificamos el estado, él va a tomar automáticamente el tipo draft o el status draft. Toma en cuenta además que estoy colocando estos valores en mayúsculas. ¿Por qué? Porque se trata de una constante, de un valor que no va a cambiar. O es publicado o es borrador.
Si fuese del tipo string, no colocaría ningún valor por defecto en mayúscula, básicamente porque el campo tipo string o cadena de caracteres puede contener lo que sea. Te explico esto para seguir haciendo énfasis al tema del estándar. Vamos a continuar con otro campo del tipo string que se va a llamar file. Va a ser de 128 caracteres y puede un post o no tener una imagen. Por lo tanto, le voy a colocar que por defecto este campo esté nulo y que la imagen no sea obligatoria. Aquí debajo vamos a colocar el tema de las relaciones. Tenemos que relacionar estos campos con la tabla usuario y categoría respectivamente. Así que aquí escribo lo siguiente. De igual forma, table. Y el método de llave foránea, dentro colocamos user ID. Luego, que va a hacer referencia al ID de la tabla usuarios. Fíjate que la tabla es en plural. Aquí colocamos onDelete y onUpdate. En este caso con los valores cascada. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros eliminamos un usuario, se van a eliminar todos los posts que pertenezcan a ese usuario. Si eliminas una categoría, se van a eliminar entonces los posts que pertenezcan a esa categoría. Esto copiamos y pegamos y cambiamos User ID por Category ID. Y aquí colocamos la tabla correspondiente. Pudiéramos ir entonces al terminal y refrescar estas tablas. Nos vamos al navegador, actualizamos y aquí tenemos la estructura de la tabla post. Ahora vamos a configurar la migración de la tabla de etiquetas. Esta se parece mucho a estos valores, de hecho son los mismos valores. Nos vamos aquí a etiquetas y pegamos. Solamente necesitamos el campo nombre y el campo slug. Y aquí en esta relación podemos también copiar y pegar de lo que tenemos en post, es decir, estos dos campos, copiamos, aquí pegamos y copiamos también la relación. Copiamos y aquí la pegamos. Lo que debemos hacer es lo siguiente. Un post puede estar relacionado con una etiqueta. Copiamos esto, pegamos aquí y aquí colocamos la tabla post. Copiamos esto, pegamos aquí y colocamos la tabla de etiquetas. Con esto conseguimos entonces la relación muchos a muchos. Un post puede tener muchas etiquetas y una etiqueta puede tener muchos posts. Al tener esta configuración lista, refrescamos y aquí en el navegador comprobamos estos cambios. De hecho, una forma más interesante es estar sobre la base de datos y luego aquí ir al botón diseñador. Conseguimos lo siguiente. Un usuario puede tener muchos posts. Vamos a colocar esto así. Un usuario puede tener muchos posts. Una categoría puede tener muchos posts. Y además, un post puede tener muchas etiquetas. Allí vemos entonces que la relación salió genial. Logramos el objetivo de tener nuestra base de datos terminada. Vamos en este video a continuar con el curso del blog. Y lo que tenemos creado es lo siguiente, las tablas que vamos a necesitar. En este video quiero llenar estas tablas de información. Vamos a utilizar la tecnología Faker para información falsa, Model Factory para estructurar esta data y de esa manera darte a conocer cómo podemos llenar nuestra base de datos de información falsa, de información semilla. Por ejemplo, yo quisiera tener un total de 200 posts para probar esta aplicación y así acercarnos mucho a un entorno de producción. Vamos a comenzar. Aquí tenemos el navegador con PHP-MyAdmin, que es la parte importante, y la aplicación ejecutándose. Necesitamos en este momento ir al terminal y comenzar a crear estos archivos. Quiero que veas que en Sublime, si nosotros vamos a base de datos, en Factory solo tenemos User Factory y en Seed solo tenemos database seeder.php.
Vamos entonces a crear los archivos necesarios para este proyecto. Podemos escribir PHP Artisan, Enter, y aquí tenemos el comando para los factory. Sería PHP Artisan make factory. Luego necesitamos entonces crear los seeders. En ese caso vamos a utilizar make seeder. Vamos a comenzar. PHP Artisan make factory y escribimos category factory. Presiono Enter y continuamos con los posts. Enter y seguimos con las etiquetas. Perfecto. De esa manera tenemos entonces los archivos factory que necesitamos: categoría, post, etiquetas y usuarios. Vamos a continuar entonces con el seeder. PHP Artisan make seeder y escribimos categorías table seeder. Toma en cuenta que el factory lo estoy colocando en singular porque representa un registro, y en este caso el seeder, al representar la tabla, la colocamos en plural. Presionamos Enter y continuamos con el post. Enter. Seguimos con las etiquetas. Enter. Por último vamos a crear el de usuarios. Perfecto. Nos encontramos aquí en el proyecto entonces con los factories necesarios y los seeder necesarios. Ahora, recuerda que un factory representa la estructura de una tabla y el seeder, esto que tenemos aquí, es el que me va a ayudar a llenar realmente esta tabla de datos falso. Por ejemplo, en el seeder yo defino que necesito 200 posts. Vamos a comenzar para que se entienda mejor. Podemos comenzar estableciendo la estructura en el factory. Por ejemplo, user, al estar creada por defecto, ya tiene su estructura. Vamos a ir a las categorías y comenzamos. Aquí me dice entonces que define el modelo. ¿Con qué modelo vamos a trabajar? Estamos trabajando con app, entidad, category. El resto se queda igual y aquí colocamos la estructura de la tabla. Estamos trabajando con la columna name. Bueno, name va a ser igual a un título. Fíjate que estoy colocando una variable, porque después esta variable la tengo que convertir en un slug. De hecho, es la columna que viene. Utilizamos el helper de Laravel para convertir cualquier string a slug. De hecho, eso traduce string slug. Colocamos dentro la variable, coma, y al final un texto. La columna se llama body y utilizamos el componente faker. Faker es quien crea por nosotros la información falsa. Por ejemplo, yo le estoy diciendo en este caso, créame un texto de 500 caracteres. Y aquí lo que debo hacer entonces es dar de alta esta variable llamada título con cualquier texto de 4 palabras. Esto significa oración. De esta manera terminamos entonces la estructura del factory de categorías. Podemos copiar esto y ver si podemos reutilizar en los demás archivos. Vamos al post. De igual forma definimos el modelo, app, post, y aquí debajo vamos a pegar la estructura. El post tiene la columna user ID y vamos a colocar de forma aleatoria del 1 al 30. Seguimos con las categorías. Un post pertenece a una categoría. Category ID y colocamos del 1 al 20. Con esto quiero decir que tengo entonces que crear 30 usuarios y 20 categorías. Un post tiene un nombre, también tiene un slug y además tiene un extracto. Vamos a copiar y pegar. Aquí colocamos la columna extracto. En este caso con un texto de 200 caracteres. Continuamos con la columna File. Aquí es donde vamos a guardar la imagen que vamos a utilizar en cada post. Sería Faker, imagen URL, y colocamos las medidas entre paréntesis. Por ejemplo, una anchura de 1200, coma, y una altura de 400. Finalizamos con el status. Un post puede ser borrador o publicado, y aquí también vamos a utilizar el comando faker o la tecnología faker
para escoger de forma aleatoria entre borrador y publicado. Sería random element y entre paréntesis pasamos un array. El primer valor sería draft y el segundo sería publicado. Perfecto. Quiero que entiendas entonces que el tema del factory es bien interesante porque precisamente estamos creando aquí una estructura que vamos a utilizar n cantidad de veces desde el seeder. Si yo le digo en el seeder, créame 200 posts, él va a utilizar esta información para crear esos 200 posts. Vamos a Category, copiamos de nuevo y seguimos en Etiquetas. Sombreamos y pegamos. Etiquetas es lo mismo, pero sin el body. En este caso vamos a cambiar el tema del título. Quiero que sea un título único y que sea una palabra de 5 caracteres. Él toma la palabra, esa palabra va a ser el título y ese título lo convierte en slug. Esta parte es interesante porque, por ejemplo, si yo tengo dos palabras, 1 y 2, él va a crear aquí debajo 1-2, convirtiendo cada letra en minúscula. Y es la parte interesante, eso es lo que yo necesito en este proyecto. Borramos esto, salvamos y vamos a Users. Esto ya viene creado por defecto. Me le coloca un nombre al usuario, coloca un email, una contraseña y un string aleatorio para la columna Remember Token. Esta columna tiene como función recordar al usuario para que no le vuelva a pedir los datos de inicio de sesión. Perfecto. Cierro todo esto y vamos a continuar entonces con el seeder. Sin embargo, quiero mencionarte que la estructura que yo declaré en el factory es la estructura de mi tabla. Toma en cuenta que estoy utilizando los mismos campos de las migraciones. Vamos entonces al seeder. Iniciamos con categorías. Aquí necesito lo siguiente, que se ejecute el factory. Escribo factory, paréntesis y termino con create. Perfecto. Aquí dentro del factory vamos a colocar la entidad que vamos a utilizar. Sería app, category, class, y quiero que se creen 20 categorías. Copiamos esto, nos vamos a etiquetas y lo pegamos aquí. Quiero que se me creen entonces 20 etiquetas también. Perfecto. Me voy a usuarios y quiero entonces que se creen 29 usuarios. Ahora, ¿por qué 29 usuarios? Porque el 30 voy a ser yo. Vamos a escribir app, user, create, y entre paréntesis vamos a pasar el array que necesito. En la columna name vamos a pasar Ítalo Morales. Ahora, hago esto por lo siguiente. Necesito crear un usuario de forma fija, porque como los datos se están creando con información falsa, nunca voy a lograr iniciar sesión. Vamos a colocar un email y vamos a colocar una contraseña. Esta contraseña tiene que estar encriptada. En este caso quiero que me encripte la contraseña 123. Por cierto, este email está a la orden. Puedes escribir aquí cuando quieras. Por último, vamos a trabajar con el tema de los posts. Lo dejé de último porque tiene algo bien interesante. Vamos a colocar aquí posts y quiero que se creen 300 posts. Pero que además, al crear estos posts, quiero que exista ya una relación con las etiquetas. Sin embargo, vamos a dejarlo de este tamaño para que veas este resultado y después el resultado de la relación entre posts y etiquetas. Supongo que va a ser algo confuso y por eso lo hago en dos partes. Para que todo esto funcione tengo que dar de alta todos los seeder dentro de Database Seeder. Vamos a descomentar esto y a pegar 3 veces más esta línea de código. De primero quiero que se creen los usuarios. User Table Seeder hace referencia a este archivo. De segundo, las categorías. De tercero, las etiquetas. Y por último, los posts. Perfecto, con esto listo puedo ir al terminal y ejecutar la migración. PHP Artisan. Refrescar, incluyendo los seeders. De esta manera se me crean nuevamente las tablas y se llenan de datos de forma automática. Presiono Enter y vemos el resultado. En este caso tenemos un error
en el factory de las etiquetas. Vamos a revisar. Vamos a factory, etiquetas. Y sí, aquí debo colocar app, etiquetas. Regresamos, refrescamos. Perfecto. Y se crea todo de manera correcta. Vamos aquí, estructura. Y fíjate que tengo 20 categorías, 300 posts, 20 etiquetas y 30 usuarios. Aquí tengo todos los usuarios con información falsa. Y si invertimos esto colocando el 30 de primero, vemos que aquí está Italo Morales, el email y la contraseña encriptada. Vamos aquí al blog nuevamente y ahora quiero que veas algo. Entre el post y la etiqueta no existe relación alguna. Aquí lo que tiene que existir es lo siguiente. Por ejemplo, voy a insertar y tiene que decir que el post 1, por ejemplo, tiene relación con la etiqueta 2 o la etiqueta 3. Tener una fecha, etc. Eso es lo que quiero hacer mediante los seeders. Salimos de esta página y modificamos. Aquí lo que tenemos que hacer es ir al seeder del post y escribir lo siguiente. Esto significa cada uno, es decir, cada vez que se cree un post de estos 300, va a existir una relación. Aquí colocamos una función anónima y pasamos como parámetro ese post que se está creando. Hacemos aquí un poco de espacio y continuamos. Colocamos las llaves y utilizamos esa variable que estamos pasando como argumento. Post tags, tiene que existir una relación. Usamos el método attach precisamente para relacionar un post con una etiqueta. Y le pasamos un array. Aquí necesito que un post se relacione con 3 etiquetas. Tú simplemente podrías colocar la etiqueta 4, la etiqueta 5, etc. Sin embargo, yo quiero que sea de forma aleatoria. Es decir, que el primer parámetro o la primera etiqueta vaya del 1 al 5, coma. La segunda etiqueta, por ejemplo, que vaya del 6 al 14. Y la tercera etiqueta que vaya del 15 al 20. De esa manera conseguimos que un post, al ser creado, se relacione con 3 etiquetas de forma aleatoria. 3 etiquetas porque estamos pasando 3 parámetros en este array. Vamos aquí, refrescamos, y fíjate que no tengo ninguna relación dada de alta en Laravel. La relación sí existe en la base de datos, pero Laravel no sabe esto. Y es importante que tomes en cuenta este concepto. Relacionas a nivel de migraciones y funciona bien en la base de datos, pero debes decirle a Laravel de forma explícita que esa relación existe. Por lo que debemos hacer lo siguiente. Todo esto lo podemos cerrar, todo esto está bien configurado. Debemos ir a la entidad app, en este caso post, y relacionarlas con las etiquetas. Sería un método público. Se va a llamar tags. Colocamos lo siguiente. Sería this belongs to many. Quiere decir, pertenece y tiene muchos, en este caso, etiquetas. Colocamos la entidad, class. Con esto funcionaría. ¿Por qué? Porque desde aquí estamos haciendo el llamado al método tags, método que ya existe en nuestra entidad. Vamos a ejecutar esto y funciona perfecto. Aquí actualizamos y vemos que tenemos entonces 900 relaciones, porque recuerda que cada post está relacionado con 3 etiquetas. Y al tener 300 posts, entendemos entonces que vamos a tener 900 registros. Súper interesante todo esto. Vamos a aprovechar este video para seguir con el tema de dar de alta los métodos y relaciones que hacen falta. Aquí, por ejemplo, ya sabemos que todo está bien, pero vamos a salir de estas funciones que son necesarias. Un post pertenece a un usuario. En este caso, al pertenecer a un usuario, vamos a colocar user en singular. Si tenemos muchas etiquetas, vamos a colocar etiquetas en plural. Aquí sería simplemente this belongs to.
simplemente pertenece a un usuario. Perfecto. Esto lo copiamos y lo pegamos para decir también que un post pertenece a una categoría. Muy bien. Y al mismo tiempo damos de alta la propiedad fillable para permitir salvar datos de forma masiva. Sería protecte fillable es igual a un array. Aquí simplemente vamos a dar de alta todas esas columnas que tengo en mi tabla y que voy a permitir guardar datos de forma masiva. Sería user ID, sería category ID, seguimos con nombre, slug, extracto, body, status y file. Ok, cuando digo salvar datos de forma masiva, quiere decir que vamos a utilizar un formulario y que vamos a mandar los datos en forma de array. Para proteger nuestra aplicación, tenemos que dar de alta estos campos. De esa manera, si tenemos un campo adicional que no queremos que se vea afectado por esta función, y alguien que sabe que existe ese campo y quiere forzar a que se guarde algo allí, simplemente Laravel lo va a evitar porque no tenemos ese campo aquí registrado. Y aquí simplemente entiende lo siguiente. La relación que tengo en mi base de datos es la relación que debo colocar aquí en la entidad. Un post pertenece a un usuario. Un post pertenece a una categoría. Sin embargo, un post puede estar relacionado con muchas etiquetas. Interesante, ¿no? Vamos a copiar esto. Nos vamos a Category. Aquí lo pegamos. Borramos lo que no necesitamos. Y nos quedamos con lo que sí necesitamos. Una categoría puede tener muchos posts. Colocamos post en plural. Y aquí colocamos la entidad. Una categoría tiene los campos name, slug y body. Esto lo podemos copiar. Y vamos a etiquetas. Aquí simplemente borramos el campo body. Y quiero hacer una corrección. Aquí en category no es belong to many, porque no es una relación de muchos a muchos. Es has many, es decir, tiene muchos posts. Una categoría tiene n cantidad de posts. Esto lo copiamos, vamos a user y vamos al final. Perfecto. Un usuario puede tener n cantidad de posts. Esto está bien. Una categoría puede tener n cantidad de posts. Perfecto. Una etiqueta tiene y pertenece a muchos posts, porque es una relación muchos a muchos. Y un post pertenece a un usuario, pertenece a una categoría y tiene y pertenece a muchas etiquetas. Cierro todo esto y con esto finalizamos este video. Ya tenemos todo listo para continuar con la parte visual. Ya tenemos la tabla hecha con datos que me van a servir para probar esta aplicación. Ya es hora de que esta presentación cambie y se parezca más a nuestro resultado final. Lo primero que tenemos que trabajar es en crear el sistema de login. Y recuerda que si ejecutamos PHP Artisan, Enter, nos encontramos con un comando que nos ayuda en ese sentido. Se llama makeout. Aquí sería make:out. Enter, y este comando crea por nosotros, como ya has visto en videos anteriores, las vistas que vamos a necesitar y todo el sistema en general. Si vamos aquí y actualizamos, vemos que aparece el botón Login y Registrarse. Vamos a continuar, porque el siguiente paso es modificar las rutas. Vamos aquí a Web y comenzamos con la modificación. Por ejemplo, yo quiero que al momento de acceder a la ruta raíz existe una redirección. Vamos a colocar Route Redirect. Si vas aquí, yo quiero entonces que redirijas al blog. Nos vamos aquí y debería fallar porque la ruta blog no existe. Perfecto, vamos bien. Lo siguiente que debemos hacer es modificar esto. Esto se va a llamar blog. Vamos a ordenar los controladores en carpetas. Vamos a escribir web, /page controller, método blog.
y va a tener como nombre blog. Nos regresamos aquí y debería dar otro error porque ni el controlador ni el método existe. Excelente. Vamos a crear entonces este controlador. Fíjate que si vamos a app, http, tenemos la carpeta controllers y los archivos por defecto. Necesitamos entonces crear el controlador que necesitamos. Podemos utilizar el terminal o aquí mismo crear los archivos. Vamos a usar el terminal. Sería php artisan make controller web, que es la carpeta / page controller. Presiono enter, se crea de forma satisfactoria y aquí tenemos una carpeta llamada web y un controlador llamado page controller. Muy bien. Si vamos aquí, el error es diferente porque el controlador sí existe. Ahora lo que no existe es el método, fíjate. El método blog no existe. Perfecto. Vamos entonces a crearlo. Sería public function blog y retornamos, por ejemplo, blog. Aquí actualizamos y funciona genial. Vamos a hacer entonces que aparezca una vista. Necesito lo siguiente, organizar también la carpeta view de recursos. Aquí sería clic derecho, new folder y se va a llamar web, en este caso con la W en minúscula. Luego clic derecho, new file y se va a llamar posts.blay.php. En plural porque vamos a ver muchos posts. Presiono salvar, borramos esto y comenzamos con la creación. Cuando nosotros instalamos el sistema de logueo y de registro, se crea una plantilla llamada app. Esta plantilla es la que vamos a utilizar. Cerramos aquí. Y aquí en post vamos a extender de esa plantilla. Sería layout, app. Y luego vamos a trabajar con la sección que se llama content. Cerramos esa sección. Perfecto. Aquí colocamos un div. Colocamos la clase container. Clases de Bootstrap, por supuesto. Div. Aquí colocamos la clase callMD-8 y callMD offset-2. Aquí dentro colocamos un H1 y escribimos lista de artículos. Perfecto. Salvamos, vamos aquí al controlador y retornamos esa vista. Sería carpeta web, vista post. Vamos al navegador y actualizamos. Claro, me hizo falta lo siguiente. Debemos colocar aquí el helper view. Excelente. Aquí actualizamos. Y allí está. De hecho, podemos aquí mostrar rápidamente un listado de artículos. Es muy sencillo, de hecho. Vamos aquí a utilizar la entidad de artículos, app post, y aquí creamos una variable llamada post. Post es igual a la entidad post, order by, ordenamos con el ID descendente, es decir, el último que se crea es el primero que sale, siempre y cuando where status sea igual a publicado. Y además quiero que toda esta información la pagines de 3 en 3. Retornamos la vista, pero pasamos estos datos. Aquí retornamos y el resultado es el mismo. De hecho, nos damos cuenta de que no hay ningún error. Lo que debemos hacer es configurar la vista. Aquí debajo de H1 vamos a colocar un for each y lo cerramos de una vez. Este for each va a tener un div. Por cierto, va a iterar de acuerdo a la variable post. De esta manera. Aquí dentro colocamos las siguientes clases. Clases de Bootstrap, panel y panel-default. Luego colocamos un encabezado. Sería class, panel heading. Y vamos a tener el texto del título. Sería post, name. Excelente. Continuamos aquí. Sería div. En este caso vamos a configurar el body. Class, panel-body. Y hacemos la siguiente condicional. Si tenemos una imagen, vamos a colocar post file. Si tenemos una imagen, entonces la mostramos. La ruta de esta imagen la estamos guardando precisamente en post file. Y le vamos a colocar la clase img
responsive. Aquí debajo vamos a colocar el extracto. Pegamos esto y modificamos. Luego un enlace de leer más. Por ahora vamos a colocar un numeral. Leer más. Y vamos a colocarle la clase pullWrite. Lo que nos queda por hacer es colocar aquí debajo el código para que se generen los botones de paginación. Sería post, la colección completa en plural, método render. Y con esto estaríamos listos. Vamos a revisar. Aquí actualizamos. Y ahí está. Tenemos nuestro listado de artículos. Y al final nos encontramos con la paginación. Excelente. De esta manera entonces comenzamos con el diseño. Vamos a configurar entonces la vista en detalle del post. Es decir, vamos a programar este botón. En este momento, si vamos por ejemplo a lo que hemos creado anteriormente, podemos configurar el enlace. Vamos a colocar una ruta que en este caso no existe aún. Sería route, esto se va a llamar post, coma, y le vamos a pasar el slug. Si nos vamos al navegador y actualizamos, falla porque la ruta post no existe. Vamos entonces a crearla. Route, web, y aquí la creamos. Sería route, del tipo get, le colocamos block slash, y como vamos a recibir un parámetro dinámicamente, es decir, block es fijo, slug depende del artículo. Entonces pasamos el parámetro entre llaves. Colocamos coma, de igual forma web, page controller @post. Y esta ruta se va a llamar post. Perfecto. Aquí actualizamos y funciona genial. Le damos clic en leer más y dice que el método post no existe. Vamos bien. Nos vamos entonces al controlador y creamos el método post. Sería public. Y tenemos que recibir ese parámetro. En este caso estamos esperando el parámetro slug. Ahora vamos a buscar el post en base a ese parámetro. Colocamos post en singular porque estamos hablando de un único post. Y decimos, obtén el post en base al slug que hemos mandado. Y usamos el método first porque estamos hablando de un único artículo. Retornamos la vista que está en la carpeta web.post y le pasamos el parámetro entre comillas simples. Perfecto. Aquí buscamos el post y aquí lo pasamos a esta vista. En este caso el método existe, pero la vista no. Actualizamos y ahora me dice, no funciona la vista. Genial. Hacemos esto más pequeño. Abrimos recursos. Copiamos este código. Copiar. Y aquí clic derecho, New File. Sería post.blade.php. Salvamos, Enter. Y pegamos el código. Vamos ahora a hacer la modificación. Aquí en el H1 vamos a colocar el nombre del post. Sería variable post, campo name. Ya no sería un for each porque estamos hablando de un único artículo, ni render, ni end for each. Aquí en el encabezado vamos a mostrar las categorías. En este caso la categoría, porque pertenece a una categoría. Colocamos A, por ahora que este enlace no apunta a ningún lado. Y aquí colocamos el nombre de esa categoría. Sería post, category, name. Aquí estoy colocando la palabra category porque es el nombre del método que hemos creado aquí. Fíjate que vamos a la entidad post, método category. Y aquí estamos diciendo imprime la categoría que tenga relación con el post. Si tenemos una imagen aparece, perfecto. Leer más ya no va. Aquí colocamos un HR, que es decir, una línea horizontal. Y dentro vamos a colocar el body. Lo colocamos dentro de estos elementos porque el body va a tener código HTML. Va a tener negritas, cursivas, etiquetas P, etc. Y no queremos escapar ese código. Escribimos post, body. Debajo colocamos otro HR, otra línea horizontal.
Debajo colocamos etiquetas, esto sí en plural porque podemos tener muchas etiquetas, y colocamos un for each. Vamos a recorrer todas las etiquetas con las que tengamos relación. Sería post tags, recuerda que así se llama el método, as tag, y aquí colocamos el enlace. Por ahora que no apunte a ningún lado porque la ruta no existe, y simplemente imprimimos el nombre de esta etiqueta, tag name. De esta forma estaríamos listos. Podemos ir aquí y probar, actualizar, y me sale algo que he escrito mal en la entidad post. Vamos a ir a esa entidad. A veces por velocidad existe esa confusión. Aquí no sería tag, sería class. Perfecto, revisamos el resto. Aquí está bien. Aquí está bien y en categoría también. Revisamos aquí, actualizar. Genial. Tenemos entonces la vista del detalle de un post. Si vamos al home, hacemos clic, por ejemplo, en este post, fíjate el nombre. Y aquí me aparece el detalle. Esta sería la categoría con la que tengo relación y las 3 etiquetas con las que tengo también relación. Vamos a hacer entonces la configuración para filtrar por categorías y por etiquetas. Y voy a hacer un breve paréntesis. Quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Cada vez que actualice la página web, las imágenes van a cambiar. Esto es porque estamos utilizando información falsa. Tomamos el enlace, está en nuestra base de datos, pero carga una imagen externa. Esta imagen no la tenemos guardada en nuestras carpetas. Por esa razón sucede eso. Así que tranquilo. Vamos a leer más y vamos a configurar el botón de las categorías, es decir, para filtrar por categoría, y las etiquetas. Lo que debemos hacer es ir a las rutas y vamos a crear estas 2 rutas. Esto lo pegamos un poco más y aquí hacemos referencia a las rutas que tengan que ver con la parte web, es decir, con la parte del cliente, aquel que consume nuestros artículos. Esto lo podemos copiar y pegar 2 veces más. Aquí necesito entonces que sea category. Y aquí debajo que sea etiqueta. Toma en cuenta que esto es el enlace, la URL que ve nuestro cliente. Esto pudiéramos simplemente cambiarlo a entrada, categoría y etiqueta. Así trabajaríamos mejor el SEO si nuestro público es de habla hispana. Esto lo ordenamos aquí. Y aquí configuramos los métodos. Como el método es algo interno, sí podemos colocarlo en inglés. Category y tag. Esto también se llama igual. Y salvamos. De esta manera tenemos entonces la ruta creada. Nos vamos a la vista, y en este caso nos vamos a la vista del post. Y aquí configuramos eso. Llaves, route, el nombre es category, coma, y sería post, category, slug. Vamos a copiar esto y vamos al final. Aquí lo pegamos. En este caso sería tag de etiqueta y vamos directo a la etiqueta. Tag slug. Tenemos esto listo y como siempre hace falta configurar el método. Vamos al controlador, page y vamos a comenzar con category. Este método va a recibir un slug. Y al recibirlo, nosotros tenemos que conseguir esa categoría, precisamente para obtener el ID, porque el post tiene guardado el ID de esa categoría. Recuerda que tiene un campo que se llama Category ID. Aquí sería category es igual a category, where, campo slug, parámetro slug. Aquí utilizamos el método plug para que simplemente me devuelva el ID. Si nosotros usamos fields, nos devuelve la lista completa, el registro completo, es decir, el nombre, el slug, el body. Simplemente me interesa el ID. Ok, sin embargo utilizamos fields. Esto me obtiene el registro, pero aquí estamos diciendo que solamente obtengamos el ID. Al hacer esto tenemos que dar de alta la clase aquí arriba. Category. Perfecto. Y aquí debajo tenemos que hacer el código que tenemos aquí arriba. Pero en este caso vamos a decir
siempre y cuando Category ID sea igual a la categoría. Entonces aquí sería lístame todos. Y aquí debajo sería lístame todos lo que tengan relación con esta categoría. Al hacerlo, retornamos estos datos a la misma vista, porque aquí tenemos todos los posts configurados. Sencillo, modificamos un poco el tema de la consulta y de esa manera obtenemos el filtrado por categorías. Puedes llevar este orden o puedes colocar los dos where primero. Aquí lo que quiero que comprendas es que necesitamos primero conseguir la categoría para luego conseguir todos los posts que tengan relación con esa categoría. Esta es una manera de hacer sencillas las cosas. Vamos a regresar aquí, actualizamos y bueno, ha fallado porque hemos cambiado las rutas. Vamos atrás, aquí refresca todas las rutas, vamos a leer más y hacemos clic en la categoría. Fíjate entonces que la paginación ahora tiene 3 elementos, pero si vamos al blog, al home del blog, tenemos para paginar 47 páginas. Vamos aquí a leer más, hacemos clic en esta categoría que es diferente y me aparecen los artículos relacionados con esa categoría. Vamos a continuar. El siguiente paso es configurar el filtrado por etiquetas. Esto lo podemos copiar y aquí pegar. De la etiqueta también estamos esperando un slug. Sin embargo, la consulta es diferente, porque estamos hablando de una relación muchos a muchos. Aquí necesito sí que me consiga todos los posts, pero la consulta es diferente. Vamos a hacer esto un espacio porque esto sigue siendo igual que siempre. Necesitamos que sea publicado, que el ID sea descendente y además que me pagine de 3 en 3. Aquí, antes de esta línea, tenemos que aplicar una nueva lógica. Vamos a utilizar where has, es decir, consígueme el post que tenga etiquetas, pero vamos a aplicar una lógica adicional. Colocamos una función anónima, esto lo podemos subir de esta manera, y aquí dentro continuamos. Como argumento utilizamos la palabra query, y además utilizamos esta variable que estamos pasando, esta variable que se llama slug. Entonces, consígueme los posts que tengan etiquetas, siempre y cuando estas etiquetas tengan el slug que estoy utilizando. Aquí podemos hacer un espacio para que se vea un poco mejor. Utilizamos esta técnica para poder colocar una condición que afecte a las etiquetas. Simplemente necesitamos saber o necesitamos listar todos los posts que tengan que ver con esa etiqueta, cuyo slug estoy pasando. Podemos regresar aquí, a actualizar, leer más y hacemos clic en esta etiqueta. Fíjate que se llama set. Me aparece un listado de artículos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta. Y esta también tiene la etiqueta set. Si vamos a esta que se llama Anime, vamos a seleccionar un artículo al azar, por ejemplo, página 8. Leer más. Y aparece la etiqueta Anime. De esta manera conseguimos entonces mostrar todo el listado de artículos y luego de tenerlo, filtrar por categorías y además filtrar por etiquetas.